Aviva la Llama, el podcast de Javier Odoardi. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aviva la Llama. Estos últimos 3 episodios se los hemos dedicado al libro Vivir con toda la intención, cuyo autor es el doctor Giacomo Cassese, que nos ha acompañado en esta serie de episodios. Así que, doctor Cassese, una vez más, bienvenido a este nuevo episodio. Ha sido una conversación sumamente importante, que nos nutre, que nos reta y que nos invita, como su libro se titula, Vivir intencionalmente, ¿no? Hemos hablado sobre el propósito del libro, hemos hablado sobre la intencionalidad, cómo Dios forma parte intrínseca de vivir la vida consciente y con toda la intención. Hemos hablado de la estructura del libro, cómo el libro nos invita a vivir la vida como si fuese una aventura, con una pasión increíble. Y hemos hablado de algunos consejos práctico, como evaluarnos, estamos caminando, estamos impactando a otras personas, estamos caminando en el llamado que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos identificar esa vocación? También lo discutimos. Mi pregunta ahora tiene que ver también con los efectos prácticos, doctor Cassese, en este episodio, pero más acerca de cuáles son esos efectos que produce cuando nosotros vivimos en esa esfera de la vocación. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Qué beneficios existen? Los beneficios de conocer nuestra vocación, de vivir en ella, de asumirla, son integrales, porque realmente van a potenciar nuestra forma de vivir, pero van a sustanciar nuestra vida de tanto que es un bienestar absoluto el que recobra la vida humana cuando nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros y aceptamos vivir en ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Nuestra vocación es ser como nuestro Señor, y cuando nosotros aceptamos eso, entonces, por supuesto, vivimos la vida diferente que a cualquier otro individuo que carezca de ese conocimiento, de ese significado. La vida, nosotros comenzamos a entrar en esa vida con un entusiasmo que no tendríamos de otra manera. La gran mayoría de las personas están viviendo la vida en realidad porque es un arco reflejo biológico. El cuerpo humano no se puede desenchufar, no se puede desconectar, no se puede pisar un botón para apagarlo, y mucha gente está viviendo porque lo echaron a vivir. Tiene la razón, no está viviendo en la plenitud de la existencia, y por lo tanto eso hace que la vida esté carente de una serie de cosas que la bajan de nivel y la hacen en muchos casos de Dios. La vocación hace que nosotros tengamos un entusiasmo particular. ¿De qué proviene el entusiasmo? A propósito, la palabra entusiasmo significa enteos, es decir, estar llenos de Dios o estar tomados por Dios. Enteos, ¿verdad? Teos en griego significa Dios. Entusiasmo es el individuo que ha sido tomado por Dios. El entusiasmo es algo que proviene de Dios. Dios nos da un deseo particular por vivir, porque ahora, al activar nuestro instrumental espiritual que estaba dormido, pero cuando Dios llega a nuestra vida y nos toma, entonces ese instrumental espiritual se prende, se activa, aprendemos a vivir. Entonces ya no solamente por lo estrictamente ordinario, temporal, natural, sino que comenzamos a plantearnos la vida con otras referencias, otros factores, que es el factor divino. Y cuando nosotros le añadimos el factor Dios, el factor divino a la existencia humana, eso repotencia la vida y la llena de un entusiasmo impresionante. ¿Por qué? Porque antes mi intención, sin tener a Dios, era el sueño americano. Mi intención era ganar lo suficiente para pasar la vejez sin dificultad, tener la casa más grande del vecindario. Es decir, eso eran mis derroteros, eso eran mis metas. Pero una vez que Dios llega a mi vida, entonces ya el entusiasmo no es un entusiasmo mezquino, egoísta, no es individualista, sino que ahora es vista en la perspectiva divina, y el entusiasmo viene precisamente de que ahora yo soy un instrumento en las manos de Dios para tocar la vida de otro ser humano, para que yo pueda ser de bendición, como Dios le dijo a Abraham: tú serás de bendición a todas las familias de la tierra. Bueno, eso es lo que Dios le dice a todos sus hijos, es lo que Dios le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en el que me complazco. Es lo que Dios le dice a cada uno de sus hijos. Dios quiere complacerse por medio de nosotros, porque al igual que Jesús, Dios nos ha creado para que nuestra vida sea instrumental en poder tocar
acercar con la luz de Dios, con el amor de Dios a otros seres humanos. No hay nada más maravilloso sobre la faz de la tierra que sabernos útiles para ayudar a otra persona. Es lo que más nos devuelve energía vital cuando nosotros sabemos que nuestra vida fue útil para bendecir a la vida de otra persona. No hay nada que se pueda comparar con eso. Cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, produce en nosotros un fluir permanente de vitalidad, de vigor y de entusiasmo. Lo que nos entusiasma es que Dios nos ha dado a participar de algo tan bello como es el que nosotros podamos ser instrumentos de su amor, nosotros podamos ser embajadores de su amor, nosotros podamos llevar la relación, ser dispensadores de esa vida plena, porque Dios nos usa como sus hijos para que nosotros podamos representarlo ahí delante del mundo creado y por supuesto nos convertimos en algo así como el enlace entre Dios y otros seres humanos. Eso es lo que produce el entusiasmo de vivir, lo que hace que una persona quiera vivir. ¿Por qué? Porque hemos roto con algo, es la esencia del pecado. La esencia del pecado es el egoísmo. Y el egoísmo solo es la búsqueda de lo propio, de lo personal. El egoísmo es que todo gira alrededor mío. Y el egoísmo termina eventualmente en egolatría, es decir, me termino por convertirme en dioso. Pero lo bello de la vocación, y por eso es que produce entusiasmo, porque comienzo a ver mi vida que se alinea con lo que Dios mismo hace. Lo más sobrenatural que al ser humano le puede pasar es hacer lo que Dios hace. Y lo que Dios hace continuamente es manifestar su amor hacia el ser humano. Cuando Dios nos da a participar de eso, es una fuente de vida permanente en nosotros que no se agota. El apóstol Pablo decía, yo quisiera estar en el cielo, me gustaría, pero por causa de ustedes, por seguir sirviéndoles a ustedes, por seguir siendo el instrumento de Dios para la bendición de ustedes, es que me quiero quedar aquí. Pero de lo contrario, quisiera estar ya en la presencia de mi Señor. Es decir, lo único que lo mantenía con las ganas de seguir aquí en la tierra era el entusiasmo de saberse útil, de saberse el instrumento de Dios para seguir tocando la vida de otros seres humanos. La vida se convierte en una aventura en el momento en que nosotros comenzamos a practicar, a entrenarnos en lo mismo que Él hace. Entonces, de alguna manera, nuestro rol humano comienza a ser reemplazado por un rol divino. Ya con eso es para que uno tenga deseo permanente de seguir entusiasmado, echándole gana a la vida, superando reveses con la meta de hacer lo que sabemos que nos corresponde hacer. Y eso nos libra de estrés, frustración, resentimiento. No necesitamos que nadie nos dé nada, que seamos premiados, nos impulsa a vivir de la misma manera como Cristo vivió. Doctor Cassese, un mundo con cambios constantes, con noticias que más bien lo llevan a uno a estar desmotivado. Qué interesante que cuando nosotros podemos entrar en esa esfera de la vocación, proviene de Dios, entonces eso nos da ya un sentido de una misión, de un propósito y por ende nos llena de entusiasmo. Y este entusiasmo obviamente puede desbordarse en cosas como la persistencia a través de los distintos obstáculos que podamos encontrar en la vida, pero también nos lleva a ser excelente en lo que hagamos porque sabemos que lo estamos haciendo para aquel quien nos llamó. Ahora, en cuanto a sus futuros proyectos, ¿hay algunos planes de futuras publicaciones que estén relacionados con el tema de la intencionalidad y la fe? Bueno, sí, Javier, hay un libro por allí que estoy, ¿verdad?, cocinando. Tú sabes que los libros son como los embarazos, ¿no?, que se van gestando lentamente y que primero no se ven hasta que comienzan a verse, ¿no? Entonces, sí, algo por ahí se llama Cristianismo Profundo. Tiene que ver mucho con eso. Ahí te pido que ores por ese proyecto. En un momento el próximo año yo creo que vamos a tener la oportunidad de sacarlo a la luz pública. Doctor Cassese, en verdad que ha sido una bendición tenerlo en estos episodios del podcast Aviva la Llama, pero antes de cerrar, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestros oyentes sobre vivir con intención? Lo que les quisiera decir para concluir es que no se olviden de vivir. La gran mayoría de las personas se olvidan de vivir porque están muy entretenidas o están muy ocupadas. Y el enemigo nos puede dar de las dos cosas. Nos puede dar muchas cosas para entretenernos y muchas cosas para mantenernos ocupados. Por eso no podemos olvidarnos de vivir. La única manera de vivir con letra mayúscula, es decir, como Dios quiere que vivamos, la única manera de hacer eso es cuando nos sincronizamos con el plan eterno de Dios. Cuando entendemos a qué fue que el Señor nos llamó, cuando entendemos cuál es el propósito
propósito que le dio a la existencia humana. Y cuando recobramos eso, entonces superamos aquello de vanidad de vanidades, superamos el absurdo de la vida humana. La vida humana es solamente vanidad y es solamente absurda cuando carece de lo divino. Así que no se olviden de vivir. Esa sería mi recomendación. Doctor Cassese, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado en Aviva la Llama y esperamos que estas conversaciones nos inspire a todos a reflexionar sobre nuestras vidas y a encontrar caminos para vivir con más propósito y plenitud. Amén. Aviva la llama de tu vocación. Sígueme en Instagram, @Javier Odoardi, y nos sintonizamos en el próximo episodio. Dios les bendiga.